Acabados. Esto mayormente se aplica en acabados de impresión, sin embargo también se lo puede aplicar en el diseño digital. También tienen aspectos de acabado como pueden ser efectos de animación, efectos de sonido y también los medios de presentación. Técnicas que deben tener en cuenta. El diseñador elige cuál o cuáles técnicas de acabado va a utilizar, dependiendo la propuesta del diseño y también dependiendo el mensaje que quiere reforzar. Los elementos de los acabados se consideran en la parte de ideación o en la parte de bocetaje, pero nunca se las llega a considerar al momento de la impresión. Técnicas de acabado de impresión. A continuación mencionaremos las técnicas más conocidas, como son la barba, el barnizado, la decoración de corte, desplegable, encarte encolado, encuadernación, grabado en relieve, las guardas, impresión en relieve, laminado de metal, perforado, plegado, serigrafía, termograbado o también llamada impresión por calor y el troquelado. Medios. El tipo de medio empleado para distribuir el diseño. La elección del medio puede presentar diferentes consideraciones que se tendrán en cuenta al momento de la implementación del diseño. La era digital presenta un flujo de medios emergentes para ser adoptados tanto por los diseñadores como por los clientes. Estos van más allá de crear una página web. Estaríamos hablando de lo que sería Facebook, Twitter, los blogs, los teléfonos móviles, BlackBerry, y estos requieren diseños que sean pensados de manera distinta. Estos medios proporcionan a los diseñadores oportunidades para extender funcionalidades en sus diferentes diseños, más allá de lo que sería lo tradicional, para incluir también lo que serían las relaciones entre el diseño y el usuario. Escala. En palabras reducidas podemos definir escala como el tamaño determinado en el que se va a llegar a trabajar. Se puede dividir en dos, que es pensar a lo grande y pensar en pequeño. Pensar a lo grande se utiliza para producir una obra donde destaquen los elementos visuales y para que estos tengan mayor impacto. Pensar a lo grande implica traspasar fronteras y cambiar las normas aceptadas. Pensar en pequeño es un esfuerzo consciente por producir obras en una escala reducida, para desafiar las percepciones y ofrecer algo inesperado. Pensar en pequeño implica la necesidad de tener la visión más crítica sobre el contacto debido a la limitación espacio disponible en los formatos pequeños. Series, continuidad. El equipo de diseño tiene que considerar si el encargo es un trabajo independiente o forma parte de una serie o colección. El diseño rara vez se emprende aislado. A menudo el concepto de diseño se entiende con diversos medios y diferentes artículos dentro de un mismo grupo de medios. Una identidad corporativa y un logotipo aparecerán en diferentes elementos, como por ejemplo la papelería, el informe de empresas, la señalética, la página web, en las comunicaciones externas, entre muchos otros, que formarán parte de una serie. El equipo de diseño puede entonces mantener y proteger la continuidad de los elementos fundamentales en un diseño, entre un trabajo y otro y garantizar su implementación consecuente. Glosario. El planteamiento del diseño es un tema que incluye muchos términos relacionados con conceptos técnicos o creativos. Este glosario pretende definir algunos de los términos más utilizados en el planteamiento de diseño. Un glosario puede llegar a facilitar la articulación de ideas creativas, reducir los malentendidos entre el diseñador y el cliente y también en caso de que se tenga que trabajar con otros profesionales. Personificación. Para que la personificación funcione, se deben tomar rasgos que vayan de acorde al público objetivo. Es decir, si no van de acorde con el público objetivo y no se pueden enlazar de manera directa con la empresa, la personificación no funciona. Es un recurso que el diseñador gráfico debe saber utilizar de manera adecuada. Metáforas. Como tal, para que la metáfora funcione, es necesario un conocimiento común o una cultura compartida en el público objetivo.
Es decir, si no hay esta conexión entre las referencias o el contexto que se vaya a dar con la metáfora junto con el público objetivo, la metáfora no va a ser efectiva y sería un recurso gráfico utilizado o mal. Modificación. Todos los diseños cuentan con una historia, instante gráfico congelado. Transforman el texto y las imágenes de manera que les infunde un significado. Intervención. Un diseño puede modificar su significado, énfasis o importancia o cambiar su foco completamente mediante la intervención. Omisión. Tiene lugar cuando se ha excluido, se ha olvidado o se ha omitido cierto tipo de información. Esto se puede usar para dirigir la vida del espectador hacia el espacio o hacia la información que se ha omitido. Oposición. Tiene lugar cuando dos o más ideas compiten entre ellas. Hay cierta fricción entre dos tipos de ideas. Un ejemplo puede ser utilizar la dicotomía de una imagen de un ángel y un demonio. El 2 en 1. Muchas veces un diseño, una imagen puede mostrar más información, puede mostrar conceptos diferentes, pero se conectan mediante la modificación de pequeños aspectos que fácilmente reconocibles, obviamente, al espectador. Pensar en las palabras. Uno tiene que saber usar las palabras como palabras, pero también como elementos gráficos, ya que tienen una complejidad de efectos a los cuales se le puede sacar partido. Por ejemplo, hay palabras que tienen un contenido inherente que las hacen más interesantes que otras. Por ejemplo, la palabra pan es menos interesante que la palabra muerte por el conjunto de características que tienen ambas palabras. Pan es una palabra sencilla que solo tiene 3 letras y muerte juega con más sílabas y tiene una pronunciación más enriquecida. Entonces, este tipo de información que nos aportan las palabras aportan mucho a la comunicación. Es como la tipografía. La tipografía también enriquece bastante el diseño. Es decir, puede transmitir pequeños detalles que aportan más a la comunicación. Incluso junto a la tipografía y la selección de palabras se puede crear el tono del mensaje que se va a crear. Y esto puede cambiar completamente el significado de las palabras. Patrones visuales. La forma de las letras, su disposición y la tipografía son elementos que se pueden tomar en cuenta a la hora de crear un diseño, ya que la versión del LED de una manera específica puede generar una cierta armonía en una palabra. Patrones vocálicos. Las palabras es algo que transmite bastante y que pueden crear una diferencia en el mensaje y el tono que se quiere usar, por lo cual son cosas que el diseñador tiene que tomar en cuenta a la hora de trabajar en algún proyecto. Juegos de palabras. Sustituyen un significado por otro dentro de un contexto, promocionando un significado alternativo. Este requiere de un determinado nivel de conocimiento o cultura compartido con el espectador. Se usan significados alternativos y sonidos de sílabas para tomar nuevos significados. Juegos de palabras visuales. Se sustituyen palabras por imágenes formando nuevos significados. Jeroglíficos. Se usan imágenes para formar palabras basadas en sustantivos que las representen. Tipografías. Las tipografías poseen personalidades que cuentan historias y transmiten sensaciones, usadas también como propósitos en gráficos. La tipografía desempeña distintos roles en el diseño, que se deben tomar en cuenta al momento de transmitir un mensaje. Este puede ayudar a mejorar o entorpecer la comunicación del mensaje. Pensar en formas. El pensar en formas ayuda al diseñador a abordar relaciones espaciales entre elementos y cómo llenan una página. Vasily Kandinsky propuso una relación universal entre 3 formas básicas, los tres colores primarios, donde el triángulo amarillo es la forma más activa y dinámica, y el círculo azul es frío y pasivo. Armonía. La armonía es la concordancia entre impresiones de diferentes elementos de un diseño. Todos los elementos se apoyan unos a otros para producir un resultado visual efectivo y coherente. Se logra desde la selección de tipografías, esquemas cromáticos e imágenes. Es agradable para el ojo y es un indicador de que un diseño está bien hecho y pasa desapercibido. En cambio, suele distinguirse se suele ver cuando el diseño está mal elaborado. Equilibrio. Es un estado en el cual ninguna parte tiene más peso o más presencia que otra,
dada en un resultado calmante, pacífico y no dramático. De consiguiente, con una interacción igualada en texto, imagen y espacio en blanco. Aliteración de formas. Son formas similares que se pueden agrupar creando elementos mayores, ayudando a equilibrar así la página. Dramatismo. Uso de formas más dinámicas y angulares. Estos añaden interés al diseño por la presencia de los ángulos agudos. Uso de formas en diseño. Producir atenciones activas y pasivas en una página, alterando el espacio positivo y negativo. Estas pueden ser simétricas, equilibrio, o asimétricas, más dinámicas. Pensar en proporciones. El punto focal de un diseño puede variar según el lugar en el que se coloque el objeto principal y sus proporciones espaciales, como por ejemplo la regla de los tercios. Es una guía compositiva para dirigir la alineación de elementos clave superponiendo una retícula básica de 3×3, creando puntos de intersección, confiriendo equilibrio y un resultado dinámico. Regla de los impares. Es una guía compositiva que consiste en colocar el objeto rodeado de un número par de objetos, obteniendo un número impar en total, proporcionando equilibrio y atención en el objeto principal. Según donde se coloque, obtendrá niveles de dinamismo y energía. Sucesión áurea. Está presente en la naturaleza de formas distintas, como una proporción armoniosa. Esta forma la base de algunos tamaños de papel y ayuda a conseguir un diseño equilibrado. La proporción aproximada a esta es la 8/13. Sucesión de Fibonacci. Es una sucesión numérica en la que cada número es la suma de los dos anteriores en la secuencia. Los números de Renard. Charles Renard presenta un sistema métrico basado en una división de intervalos de 1 y 10 en 5, de 10 a 20 o 40 pasos. Su serie máxima es la R5. Pensar en color. El color puede captar la atención, hacer que cosas se destaquen y ser más atractivo. Estos transmiten significados simbólicos, culturales, conteniendo un léxico cromático que cambia según la cultura, para conectar mejor con el público, asociando colores con significados. Por ejemplo, el azul puede proyectar una sensación de seguro, tradicional y constante. El rosa, algo llamativo y apasionado. El blanco, una pureza, bondad o la sensación de frío. Y el negro, lo elegante, lo atrevido y dramático.